Gloria sea al Señor. Señor les bendiga. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y bueno, vamos a darle continuidad a la enseñanza sobre la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Hemos dado ya varios principios de introducción sobre esta doctrina y es importante que la aprendamos porque de ello depende nuestra auténtica comprensión acerca de lo que es el ser humano. El ser humano es la criatura más compleja de todo el universo. Somos más complejos que los ángeles, porque los ángeles no tienen alma. Los querubines, serafines, arcángeles no tienen alma. Ellos tienen espíritu y tienen cuerpos espirituales. Pero nosotros tenemos espíritu, un espíritu que está ahí eh, guardado, diríamos, encerrado dentro de nuestro ser interior. Nuestro espíritu humano es el lugar de habitación de Cristo. Y nuestro espíritu humano es la parte más interna, más profunda de nuestro ser. Así que es importante conocer esta doctrina. Bien, hemos hablado de que el ser humano es la imagen de Dios, no la semejanza, pero sí la imagen de Dios. Es la imagen de Dios porque Dios es tres personas en uno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Hijo. Son tres personas, pero en un solo Dios único y verdadero. Y esto es en revelación. Los musulmanes pueden burlarse de nosotros diciendo que creemos en tres dioses, pero nosotros no creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios verdadero. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y la mejor manera de entender la triunidad de Dios es a partir de la tricotomía humana. El ser humano es imagen de Dios, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de los tres es el ser humano? Los tres. He mencionado que el estado de coma nos muestra lo complejo del ser humano, pues en tanto que el cuerpo sigue en su fisiología funcionando, pues al recibir alimento, todo el aparato digestivo, todo el sistema digestivo funciona. Y en el estado de coma el ser humano sigue respirando y si no tiene una respiración natural puede tener una respiración asistida, pero los pulmones siguen recibiendo aire y siguen separando el oxígeno para llevarlo al corazón y el corazón lo lleva a todo el cuerpo a través de la sangre. Y entonces el ser humano en un estado de coma es como tener el alma aislada, presa, en una celda y que se le impide al alma manifestarse, se le impide al alma expresarse, porque el cuerpo físico, es el vehículo a través del cual el alma se expresa. En tanto que el cuerpo tiene vida, tiene un espíritu de vida,
y el alma está aislada. Y el cuerpo sigue, insisto, con su fisiología. Bueno, entonces estamos considerando esta tricotomía del ser humano. Hemos hablado que el espíritu en hebreo, la palabra espíritu en hebreo es ruach, y ruach sugiere una fuerte corriente de aire. En tanto que la palabra alma en hebreo es nefesh, y nefesh sugiere un viento suave. En griego la palabra espíritu es neuma, y alma en griego es psique, y la significación es muy similar. Cualquier tratado de psicología humana se queda corto cuando nosotros consideramos el mejor tratado sobre psicología humana a través de la Biblia. La Biblia nos da estas enseñanzas preciosas. Hemos hablado de cómo las palabras espíritu, alma y cuerpo aparecen separadas en varios lugares de la Escritura, en varios textos. Se da una separación en 1 Tesalonicenses 5, en Hebreos 4:12, en Génesis 2:7, y también hay muchos textos donde se da una separación entre alma y espíritu, o espíritu y cuerpo, alma y cuerpo, en fin. Hemos hablado de que la mejor manera de entender la división o separación de espíritu, alma y cuerpo es a través de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. A través de su muerte vemos la separación, porque en la cruz el Señor, antes de morir en un sentido físico, Él habla diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hebreos 9:14 nos habla de que Él por el Espíritu eterno. Entonces, el Espíritu en Jesús es la parte eterna o la parte divina que estaba morando antes de ir a la muerte. Y cuando el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu eterno, el Hijo de Dios, se desprende para ir al Padre y para ir a los espíritus encarcelados en el seno de Abraham y también a aquellos que están en el infierno, bueno, el alma de Jesús fue arrebatada y fue llevada al infierno. Perdón, este evento de ser llevada el alma del Señor Jesús al infierno está descrito en el Salmo 16, verso 10, no dejarás mi alma en el Seol. Y está citado en Hechos 2 por el apóstol Pedro, en Hechos 2:27. El apóstol Pedro cita al salmista, al rey David. El rey David es el autor del Salmo 16 y lo cita, y el apóstol Pedro dice del rey David que fue un hombre que profetizó acerca de este evento y lo describe diciendo: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso lo cita ya en el Salmo, en Hechos 2, pero como el Nuevo Testamento está escrito en griego, lo que está diciendo ahí es el alma en el Hades. Hades, sinónimo de Seol, sinónimo de infierno. Pero además, el cuerpo físico del Señor, una vez que entregó el Espíritu al Padre, el cuerpo físico fue tomado de la cruz y fue puesto en una tumba. Y de esta manera vemos la perfecta división o separación de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu va al Padre, el alma va al Seol, o al Hades, o al infierno. Seol, Hades, infierno son sinónimos. Y el cuerpo va a la tumba. Pasados 3 días y 3 noches, pasadas 72 horas,
el Espíritu de Cristo vivifica el alma de Jesús en una fracción de segundo. Fracción de segundo. Han pasado 72 horas. El alma es vivificada por el Espíritu de Cristo. Se fusionan, nuevamente se fusionan y entran en el cuerpo de Jesús el hombre, y con esa acción Él se levanta de entre los muertos. La muerte no pudo detener, no pudo contener a Jesús. Jesús era justo, es justo y será justo por toda la eternidad. Y Jesús no pudo ser retenido por la muerte. Así que es la mejor manera de entender la doctrina de espíritu, alma y cuerpo, la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesús. Hemos hablado de lo que es el corazón como uno de los elementos esenciales del ser humano, pero ya he afirmado, y lo sigo diciendo ahora, el ser humano tiene tres corazones, es a saber, el corazón en el espíritu humano, el corazón en el alma y el corazón en el cuerpo. La semana pasada vimos varios textos que hablan del corazón. Veamos unos textos más todavía hoy, antes de ver como un repaso lo que ya vimos los miércoles, el miércoles pasado y el antepasado. En cuanto a los 12 principios de vida, no lo vamos a desarrollar hoy en profundidad, así que lo vamos a mencionar para avanzar en el tema de esta doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Vean ustedes en Job 38-36. Job capítulo 38, verso 36. Vamos a leer ahí. Dice el texto: ¿quién puso la sabiduría en el interior, o quién dio al entendimiento la inteligencia? Vean, tres conceptos subjetivos que son sabiduría, entendimiento e inteligencia. En la versión 1960 de la Biblia, perdón, me vino un poco de sequedad en la garganta. Quiero ver esta versión que tengo en mi celular, 38-36. ¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿Quién dio la inteligencia? Bueno, es lo mismo. Sin embargo, la versión 1960 dice: ¿quién puso la sabiduría en el corazón? Aquí tengo una concordancia con Strong y puedo leerlo de manera directa. Job 38, verso 36. Y aquí dice, la palabra hebrea es tuká. Tuká, en un sentido literal, tuká llega a significar las vísceras, pero en un momento dado se puede traducir como, agruna, se puede traducir como corazón también. Y la pregunta es: ¿quién puso en el corazón la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia? Sabiduría, entendimiento e inteligencia no forman parte de la víscera cardíaca que está en el pecho. Sabiduría, inteligencia, entendimiento forman parte del raciocinio del ser humano. ¿Dónde está el raciocinio del ser humano? ¿Qué parte del ser humano contiene el raciocinio? El alma, el corazón del alma. Salmo 7:9, veamos el Salmo, capítulo 7, verso 9.
Salmo número 7, verso 9. Dice ahí, consúmase ahora la malicia de los inicuos y establece al justo, pues el Dios justo prueba los corazones y los riñones. Es interesante la manera en que lo está diciendo el contexto. Es verdad que la Biblia no fue escrita con capítulos y versos, números, me refiero a números, la numerología, pues la numeración de versos. Eh, pero es una forma práctica de leer la Biblia para poder llegar a textos en una lectura más práctica, más adecuada. Así que lo que está diciendo el contexto es la malicia de los inicuos debe consumirse ya y establecer al justo, porque Dios que es justo, prueba los corazones y los riñones. Vean algo interesante. Debo establecer primeramente cuando dice establece al justo, se refiere a Cristo. Cristo es el justo. Pero la justicia de Cristo ha sido impartida a nosotros en manera tal que también el texto se refiere a Dios estableciendo nuestras vidas en justicia, la justicia de Cristo, no nuestra justicia. Y dice algo más, que la malicia de los inicuos debe consumirse. Y la iniquidad es lo que hacen los inicuos. La iniquidad es una forma de injusticia. La iniquidad es una forma de injusticia. Y volvemos a conceptos subjetivos. Los corazones, aquí habla de los corazones y los riñones. Y habla de vísceras, pero en realidad en la víscera cardíaca está la iniquidad, o en la víscera cardíaca está la justicia. No, en realidad la iniquidad está en los corazones de los inicuos. La malicia está en los corazones de los inicuos, los que no hacen justicia, en tanto que la justicia está en los corazones de los justos, entendiendo por justos a aquellos que hemos reconocido en Jesús nuestro Salvador personal, porque es la justicia de Cristo y solo la justicia de Cristo la que nos es atribuida para ser considerados justos delante de Dios. Dios no busca en nosotros rostros hermosos o rostros atractivos, no busca en nosotros hombres corpulentos, fuertes, no. Dios busca en nosotros, escuchen bien, a Cristo. Nada más. Dios busca en ti y en mí a Cristo. Si Dios viera lo horroroso que soy, ya me habría aplastado, ya me habría deshecho. Pero Dios ve a Cristo dentro de mí, en mi corazón espiritual, en el corazón de mi espíritu, y Dios se deleita en Cristo Jesús. Ahí vamos a ver este texto ahora comparado. Vamos a ver Apocalipsis 2:23. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Mataré a sus hijos con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones,
y daré a cada uno de vosotros según sus obras. Hay algo interesante aquí. Este mensaje, este texto específico, Apocalipsis 2:23, es un texto que contiene un mensaje a una iglesia, a la iglesia de Tiatira. La iglesia se compone de creyentes, creyentes en Cristo. Y está hablando de que Dios hará juicio y dará muerte a los hijos de aquellos que no se han arrepentido de sus obras de pecado. Bueno, nosotros somos hijos de Dios, los que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador personal. Somos hijos de Dios, pero Dios quiere que nuestro caminar sea un caminar de rectitud, un caminar de separación del mundo. Y nosotros a tumbos y todo vamos ahí caminando. Pero hay un momento en que alguien de los creyentes, algunos de los creyentes, ven el deleite de la carne y caen en pecado. Y cuando no se arrepienten del pecado, entonces viene el juicio de Dios, no para destrucción en el infierno, pero sí para muerte de la carne, a fin de hacer morir el pecado. En el Salmo 119, verso 70, Salmo 119, verso 70, engrasóse el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he deleitado. Y aquí es una forma muy alegórica que da el salmista al corazón del alma, comparándolo con el corazón del cuerpo. Engrasóse el corazón de ellos. Esa grasa es realmente el colesterol, y hablemos del colesterol malo. Científicamente hablando, médicamente hablando, los alimentos que ingerimos nosotros y nuestro cuerpo mismo a través del laboratorio del hígado va a primero a separar de los alimentos que ingerimos las grasas y va a procesarlas. Cuando el cuerpo no consume los azúcares y grasas que ingerimos, el hígado convierte esos azúcares, en grasa. Y estoy hablando en plano natural. Y esa grasa empieza a fluir a través de las venas y arterias, y esa grasa es llevada, y entonces en las arterias, a ver aquí, en las arterias se va formando una capa de grasa y va a provocar infartos, va a provocar problemas del corazón. Entonces, eso habla de la grasa mala. Hay una grasa buena, hay un colesterol bueno que ayuda a lubricar las venas y las arterias, ayuda a lubricar todos los conductos sanguíneos. Pero hay una grasa mala que provoca tapones en las venas o en las arterias. Estos tapones van a hacer que el corazón se esfuerce más de lo debido, y en un momento dado el corazón se rinda y se apague. Eso en el plano natural. Bueno, el salmista tiene aquí una inspiración divina para hablar de la grasa del corazón, pero de la grasa del corazón del alma, cuando dice que se engrasó el corazón de ellos como sebo, es decir, lo que en una alegoría hablaría del colesterol malo. Bueno, la maldad
El contraste es, yo en tu ley me he deleitado. Entonces entendamos, la desobediencia a la ley de Dios se traduce en colesterol malo para el corazón del alma. Desobediencia. Y bueno, podemos ver el Salmo 20, verso 5. Salmo 20, verso 5. Gloria al Señor. Nosotros nos alegraremos por tu salud y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Y las peticiones no están en un corazón físico, no están en la víscera cardíaca, las peticiones están en los anhelos del alma. Y los anhelos del alma están dentro del corazón del alma. Y bueno, veamos Juan 4:14. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed, mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y bueno, ahí habla de la que es la vida eterna. Empieza en nuestro espíritu humano, continúa en nuestra alma, en el corazón de nuestra alma, y se complementa el día de la resurrección de los muertos. Voy a avanzar. Vamos a ver de una manera muy rápida, vuelo de águila, 12 principios de vida. Si quieren conocerlos en detalle, les animo a que busquen los videos del miércoles pasado, miércoles 5 de febrero, y del miércoles, que sería 29 de enero de este año. Bien, empecemos porque nuestro corazón y nuestra vida provienen de una vida preexistente. Nosotros tenemos una vida que se origina en alguien que tiene vida preexistente, y esa vida está en Cristo. Nosotros hemos recibido la vida de Dios. Salmo 104, 29 y 30. Ese es un salmo muy elocuente. Dice, Salmo 104, verso 29. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el espíritu, dejan de ser. Tórnanse en su polvo. Habla de todo tipo de animal, incluyendo al hombre, obviamente. Envías tu espíritu, críanse y renuevas las de la tierra. Habla de todo tipo de animal. El Señor quita el espíritu, morimos. El Señor trae el espíritu de vida, y la gente, los seres humanos, junto con los animales, se mueven. No olvidemos lo que dice el Mateo 4:4 y Lucas 4:4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale a través de la boca de Dios. Y Dios habla palabras rema para nuestro sustento. Muy bien, número 2, el corazón como un lugar de vida, el corazón del alma. Toda vida tiene reacciones. Nosotros reaccionamos positivo o negativamente según las circunstancias externas o internas de nuestro ser. Y nosotros vamos a reaccionar porque somos seres vivos. Y una ocasión, no voy a decir un hermano, pero sí un diálogo de personas, pareciera ser que sí eran hermanos en Cristo. Alguien se quejaba y decía, me duele esto, me duele el otro, me duele aquello, y era como una queja.
Y la respuesta que recibió de su interlocutor fue esta: señal que estás vivo. Así que tenemos reacciones porque estamos vivos en esta tierra todavía. Número 3, toda vida se duplica, se divide, se replica, se multiplica. En Génesis 1:28, Dios deja un mandamiento: fructificad, multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla. 4 mandamientos no tienen sanción, 4 principios jurídicos, 4 normas, 4 estatutos que no tienen sanción. Fructificad, dar fruto. Multiplicaos, multiplicarnos a lo largo y ancho de toda la tierra. Llenar la tierra misma, el planeta Tierra, hoy está casi lleno, casi saturado. Hay zonas todavía que no han sido pobladas, pero la gran mayoría de esas zonas pues todavía son, algunos son desiertos, otros son hielo y otros son lugares de selva, de montaña, de bosque, pero bueno, el planeta está casi lleno. Y dice: hizo juzgar, en otras palabras, tomar autoridad sobre la tierra. Y 4, toda vida se repara a sí misma. Y debo decirles algo que no hablé en aquellos reuniones de los 2 miércoles pasados: es el hecho de que el cuerpo de Cristo debe obviamente repararse por la operación de la gracia de Dios en nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, en el verso permítame, bueno, no está en, perdón, no ni siquiera es el capítulo 14, es todavía en el verso, capítulo 12, pero es el verso 26, sí. 1 Corintios 12, 26. Por manera que si un miembro padece, todos los miembros a una se duelen. Y el dolor no significa quedarse estático. El dolor significa una reacción para restauración. Ahí en 2 de Corintios 1, 2 de Corintios 1, versos 3, 4. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier angustia con la consolación con la que nosotros somos consolados de Dios. Y eso es un proceso de restauración. Cuando nosotros podemos consolar a otros que están en dolor, que están en angustia, que están en aflicción, que están en agonía, si podemos consolarlos, significa que este principio de reparación espiritual, de reparación anímica y espiritual, se cumple. Luego tenemos lo que corresponde a la homeostasis o la manera de adaptación del cuerpo a las circunstancias. El cuerpo se adapta al frío abrigándose, y de esa manera el cuerpo físico puede sobrevivir al frío. El cuerpo va a utilizar ropa muy ligera cuando está en un ambiente muy caluroso. Es así, nos adaptamos según las circunstancias físicas. En el plano espiritual es importante y es interesante ver que el cuerpo de Cristo y cada creyente por sí mismo se adapta. Y podemos ver un texto verdaderamente tremendo, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer.
He aquí el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. En realidad esta palabra 10 días se refiere a 10 años en los cuales el emperador romano Diocleciano persiguió a la iglesia con una actitud sanguinaria y perversa con el afán de destruir la fe de Jesucristo. La iglesia se ha adaptado a las persecuciones y a las intolerancias. La persecución corresponde a la actividad de los gobiernos de los estados oponiéndose a la fe cristiana. Hoy en día, en China el gobierno se opone a la fe cristiana. En Israel, los gobiernos se oponen a la fe cristiana. En países musulmanes, los gobiernos se oponen a la fe cristiana. Pero ¿qué es lo glorioso de esto? Que a pesar de la oposición, en China hay más de 100 millones de creyentes en Cristo Jesús. Más de 100 millones de creyentes. A pesar de la oposición, en Israel hay por lo menos, yo tengo por lo menos noticia de 2 iglesias cristianas, una en Monte Carmelo y otra en la misma ciudad de Jerusalén. Iglesias auténticamente cristianas. Y en países musulmanes el evangelio está floreciendo a pesar de la intolerancia y más diríamos, sí, a pesar de la intolerancia que las comunidades hacen y a pesar de la persecución que los gobiernos realizan. La persecución la realizan los gobiernos, la intolerancia es de los vecinos. Entonces, lo que ha hecho Dios a través del cuerpo de Cristo es una adaptación en la cual, a pesar de las oposiciones que muestra el enemigo a la iglesia sigue caminando y sigue creciendo, gloria sea al Señor. Y bueno, número 6, toda vida consiste en células vivas y en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, verso 5, nos dice: vosotros también como piedras vivas. Entonces, primeramente, estamos hablando de células vivas. Bueno, aquí la iglesia se compone de piedras vivas, células vivas. Las piedras no tienen vida, pero nosotros somos piedras vivas. Alguien me diría en la escuela: tú eres una piedra porque no aprendes nada. Bueno, no, hoy soy una piedra viviente, una piedra viva del edificio espiritual de Cristo, pero también somos células vivas en el cuerpo, alguien le llama místico, no me gusta mucho la palabra místico, del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 5, en el verso, permítanme, en el verso 30, sí, estoy aquí, Efesios capítulo 5, en el verso 30, Efesios capítulo 5, verso 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Somos células vivas en el cuerpo, de Cristo. Número 7. Toda vida tiene un crecimiento controlado. Toda vida tiene un crecimiento controlado. Cuando el crecimiento está fuera de control, la célula viva recibe un juicio de cáncer, de enfermedad. Y bueno, veamos Efesios 4, versos 13 al 16. Efesios 4, versos 13 al 16. Dice, voy a leer desde el 11 para entender el contexto. Y Cristo mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores o maestros,
¿Para qué los dio el Señor? Verso 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo, crezcamos, del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento que recibe, según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento de cuerpo, edificándose en amor. Ahí está, toda vida tiene un crecimiento controlado. Cuando tú y yo estamos en el proceso de crecimiento que Dios y solamente Dios puede controlar, estamos bien. Estamos bien. Cuando yo digo, no, yo voy a crecer más, voy a hacerme más fuerte, man, cuidado, puedo estar cayendo en un problema de rebelión. Pero vamos, número 8, toda vida tiene energía. En el caso natural, en el plano natural, el cuerpo físico requiere de azúcares que va a transformar en energía. La célula, con un anzuelo que se llama insulina, atrapa el azúcar en la sangre y la toma para sí. La célula, ya que tomó el azúcar, la célula toma el azúcar y la convierte en energía. Cuando nosotros consumimos calorías, bueno, lo saludable es que caminemos por lo menos. Si hacemos una disciplina deportiva es mejor. Claro, el Señor dice a través del apóstol Pablo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero por lo menos está diciendo que es provechoso, aunque sea para poco, es provechoso. El ejercicio para la piedad es mejor, tiene recompensa en esta vida y en la eterna, en la eternidad, pues. Pero hay algo importante. En el plano natural, consumir azúcar, bueno, consumir más bien alimentos energéticos, la caloría, más bien, la fuente de energía, corrijo, la fuente de energía más barata, reitero, la fuente de energía más barata es la caloría. Así que pues, las tortillas, el pan, eh, eh, diferentes expresiones, el arroz, ¿no? Son calorías baratas, entre comillas. Bueno, ya no sé si son tan baratas, pero bueno, son calorías. Bien, nosotros las ingerimos físicamente. En el plano espiritual, Hechos 1:8, en el plano espiritual, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando hubiere venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta Tijuana, lo último de la tierra. Si nosotros vemos un mapa mundi, parece que estamos en el globo terráqueo, en el lado opuesto de Israel. Bien, esa es una mera alegoría, pero el punto es este: recibiréis virtud. La palabra virtud en unas traducciones bíblicas se da como poder, recibiréis poder, virtud. La palabra original es dinamis. Dinamis es poder de lo alto a nuestro servicio, el poder del Espíritu Santo a nuestro servicio. Dinamis es la raíz de dínamo, dinamis es la raíz de dinamita. Así que consideren, un dínamo es un generador de energía, dinamita es bien usada, es un generador de energía poderosa para hacer carreteras, abrir puentes, hacer carreteras, hacer túneles, qué sé yo. Bien, nosotros tenemos como fuente de energía el Espíritu Santo y eso nos da poder.
Eso nos da poder. Y mencionaba el otro caso específico de Timoteo. El apóstol Pablo va a decir, ejercítate para la piedad, debe ser 2 Timoteo capítulo 2, vamos a ver. Espero no equivocarme, aunque puedo estar equivocado, perdónenme. No es 2 Timoteo capítulo 2, pero sí es en la primera epístola de Timoteo. Le voy a quedar ver el texto para avanzar, pero hay un texto específico que dice, ejercítate para la piedad. El ejercicio corporal para poco es provechoso. Sí, mejor se los quedo a deber porque si me pongo a buscarlo ahorita voy a perder tiempo valioso. Número 9. Toda vida revierte el proceso, revierte el retroceso en proceso ordenado. Nosotros estamos en un proceso digamos, de retroceso en razón del pecado. El pecado trajo a nuestras vidas el efecto de la vejez, el envejecimiento y la muerte misma. Segundo libro de Reyes 5:10. Vamos a ver qué dice el segundo libro de Reyes 5:10. A ver, ¿qué dice el texto? Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, Eliseo le mandó decir a Naamán, un general de Siria que estaba leproso, era un general aguerrido, era un general que ganaba las guerras de Siria. Yo pienso que las ganaba porque era leproso, porque los soldados enemigos decían, no me voy a meter con ese leproso inmundo, no sé. Pero bueno, Naamán vino a buscar primero al rey de Samaria, y el rey de Samaria rasga sus vestidos. Eliseo lo manda a llamar y dice, oye, pues hay profeta de Dios aquí, mándalo para acá. Viene Naamán. Naamán esperaba que Eliseo saliera de su casa, hiciera una conjuración, etcétera, etcétera. Pero lo que hace Eliseo siempre se movía en el reposo de Dios. Y Eliseo manda a decirle, dile a ese hombre que se meta en el río Jordán 7 veces ya. Y Naamán se enoja. Yo pensaba que iba a hacer esto, lo otro que. Bueno, le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó, pero verso 13, segundo Reyes 5:13, sus criados se llegaron a él, hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra gran cosa, no la hicieras. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Él entonces descendió, zambullóse 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Ahí está lo que es el retroceso, lo que es la enfermedad de la lepra, que en aquella época no tenía forma de ser sanada, es sanada de una manera milagrosa. Hay varios testimonios, muchos testimonios en la Biblia de cómo Dios obra. El rey Ezequías estaba enfermo, él fue anunciado que iba a morir, Dios le mandó decir a través del profeta Isaías que iba a morir. Ezequías ora ante la presencia de Dios, y Dios le dice, está bien, vas a vivir 15 años. Pero como Ezequías estaba enfermo, y esa enfermedad estaba en una de sus piernas, el profeta Isaías dice, pónganle masa de higos en la herida. Y le pusieron masa de higos, Ezequías sanó. Toda vida revierte el retroceso en un proceso ordenado. Número 10, toda vida tiene la proteína DNA o el código genético de Cristo. 1 Pedro 1:3. Tenemos el código genético de Cristo todos. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado
en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos ha regenerado, nos ha dado genes nuevos, los genes de Cristo, los genes divinos. Tito 3:5. Tito 3, verso 5. No por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavacro de la regeneración. Nos puso genes nuevos. Gloria sea al Señor. Esto es precioso. En el corazón de nuestra alma están, en el corazón de nuestro espíritu está en perfección, en nuestro corazón de nuestra alma Dios lo está trabajando muy bien. Número 11, todavía tiene carga eléctrica en la bomba de sodio y de potasio. Eso habla de vida en equilibrio. Dios nos da el control de todas las cosas. No, yo diría que es mucho mejor decirlo de esta manera. Dios tiene el control de todo. Y lo que Dios está esperando es que nada más le digamos: Señor, me abandono en tus manos para que tú hagas en mí todo lo que te has dispuesto a hacer. Ahí en Judas, verso 4, penúltima línea. Judas, verso 4, penúltima línea. Dios, que solo es el que tiene dominio. Dejémosle al Señor que tenga el dominio para que nuestra vida tenga una vida de equilibrio, una vida de templanza, una vida de dominio propio, solamente abandonándonos en las manos de Dios. Mi alma, el alma de Santiago González Pérez, Santiago, el real ego mío, no tiene control. Pero yo le digo al Señor: tú toma control a través de mí. Controla mi vida. Finalmente, el principio número 12 del corazón. Toda vida tiene enzimas para las células vivas, enzimas que van a provocar reacciones químicas para la digestión. Bueno, aquí tenemos algo muy importante, gracias a Dios, en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, el verso 51. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La palabra de Dios es pan para nuestro ser espiritual. La palabra de Dios es pan. Pero también es agua. Ahí Cristo dice, Juan capítulo 4, en el verso verso 13, respondió Jesús y díjole, Juan 4:13, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo de Sicar volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere agua natural en cualquier parte del mundo volverá a tener sed. Verso 14, pero el que bebiere del agua que yo le daré, el agua que nos da Cristo Jesús, para siempre no tendrá sed, antes será una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria al Señor. Nuestro alimento en el plano espiritual es la palabra viva, es Cristo mismo. Regresando a Juan capítulo 6, solamente por enfatizar, darle más golpes al clavo, varios golpes al clavo. Bueno, Juan capítulo 6, verso 33, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Verso 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que tenemos las enzimas digestivas espirituales para poder aprovechar el pan de vida que es Cristo. Ahí en el verso 48, yo soy el pan de vida. Verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera.
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Uno más. Verso 63. Hay otros textos, pero ya otros versos aquí en el capítulo 6, pero 63. El espíritu es el que da vida. La carne, el sarx, el real ego del ser humano, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Nosotros tenemos la vida de Cristo en estos 12 principios. Y la próxima semana, espero, podamos hablar de los 5 sentidos del alma, un segundo equipo del alma. El primer equipo es el corazón con sus 12 principios de vida. El segundo equipo del alma son 5 sentidos. Vamos a decirlo, es memoria, imaginación, afectos, afectos, que es el tacto del alma. Ajá. Va de nuevo, memoria, imaginación, afectos, conciencia y razón, raciocinio. De eso vamos a hablar la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos.